Durante siglos, la isla de Pascua fue uno de los misterios más impenetrables del planeta. Un diminuto islote volcánico en medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de la tierra habitada más cercana, alberga casi 1000 gigantescas cabezas de piedra que miran silenciosamente al cielo. ¿Quién las creó? ¿Cómo? Y lo más importante, ¿por qué? Durante décadas, los libros de historia nos ofrecieron una versión sombría y simplista. Una tribu polinesia primitiva taló todos los árboles de la isla, agotó el suelo, cayó en el canibalismo y casi se extinguió. Los Moai, esas enigmáticas estatuas, fueron declarados monumentos a la estupidez humana, símbolos de una civilización que se autodestruyó. Una hermosa parábola, una metáfora conveniente para las charlas sobre medio ambiente. Pero hay un problema. Recientes descubrimientos científicos demuestran que casi todo en esta historia es falso. Hoy viajaremos a la isla de Pascua para descubrir qué han descubierto realmente los científicos, por qué la vieja teoría se desmorona ante nuestros ojos y qué nuevas preguntas surgen en su lugar, preguntas para las que la ciencia aún no tiene respuesta. Prepárense, porque la verdad sobre la isla de Pascua resulta ser mucho más compleja, extraña y majestuosa de lo que nadie podría haber imaginado. Comencemos con la geografía, porque es precisamente esto lo que hace increíble la existencia misma de la civilización en la isla de Pascua. Rapa Nui, como la llaman sus habitantes indígenas, se encuentra en el sureste del Océano Pacífico, a 2.300 kilómetros de la costa de Chile y a 2.500 kilómetros de la isla habitada más cercana, la isla Pitcairn. Es uno de los lugares habitados más aislados de la Tierra. La isla tiene una superficie de tan solo 163 kilómetros cuadrados, menor que la de muchos distritos de Moscú. Y en este diminuto triángulo de roca volcánica, rodeado por un océano infinito, los antiguos crearon una de las tradiciones escultóricas más asombrosas de la historia de la humanidad. Los Moai, estatuas monolíticas de piedra, se encuentran dispersos por toda la isla, pero su mayor concentración se halla a lo largo de la costa, donde se alzan sobre enormes plataformas de piedra llamadas Ahu. En total, se han descubierto aproximadamente 900 Moai en la isla. Su altura media es de 4 metros, aunque algunos alcanzan los 10, y el Moai sin terminar más grande de la cantera de Rano Raraku mide 21 metros de largo, la altura de un edificio de 7 pisos. El peso medio de una estatua es de 14 toneladas, pero algunas superan las 80. Todas ellas fueron talladas en toba volcánica, transportadas durante kilómetros por terrenos accidentados sin ruedas ni grúas, e instaladas en las plataformas con una precisión asombrosa. Pero antes de analizar cómo se logró esto, debemos abordar el mito principal, el mito del desastre ecológico. Esta versión se popularizó gracias al libro de Jared Diamond de 2005, Colapso. Según Diamond, los colonos polinesios llegaron a una isla cubierta de densos bosques de palmeras. Comenzaron a talar árboles para despejar terreno para cultivos, construir canoas y, sobre todo, reubicar las estatuas gigantes. A medida que la población crecía y surgían rivalidades entre clanes, la construcción de Moai se amplió, el número de árboles disminuyó y finalmente la isla se convirtió en un desierto sin árboles. Sin árboles no había canoas y por lo tanto no se podía pescar. El suelo se erosionó, los cultivos disminuyeron. Se desató una guerra por los recursos y el canibalismo, y para cuando los europeos llegaron en 1722, todo lo que quedaba de la otrora próspera civilización era un puñado de supervivientes demacrados entre los gigantes de piedra caídos. Una historia hermosa. Una historia fascinante. Y, como se ha demostrado, en gran parte falsa. La teoría del colapso recibió su primer revés de arqueólogos de las universidades de Binghamton y Arizona, quienes realizaron un estudio a gran escala de herramientas de obsidiana dispersas por toda la isla. La obsidiana, vidrio volcánico, era el principal material para la fabricación de herramientas en Rapa Nui. Si la población hubiera sufrido un colapso catastrófico, la cantidad de artefactos de obsidiana debería haber disminuido drásticamente después de cierto tiempo. Pero los datos demostraron lo contrario. La producción de herramientas se mantuvo estable hasta el contacto con los europeos. No hubo una disminución drástica de la población hasta la llegada del explorador holandés Jacob Roggeveen en 1722. El segundo golpe provino de una dirección inesperada, la ciencia del suelo. Un equipo de investigadores liderado por el arqueólogo Carl Lipo analizó los suelos de la isla y descubrió algo asombroso. El pueblo Rapa Nui no solo explotó la tierra hasta agotarla, sino que la mejoró deliberadamente. Se encontraron los llamados jardines de rocas por toda la isla, áreas donde el suelo había sido cubierto intencionalmente con fragmentos de roca volcánica. Esta técnica, conocida como acolchado lítico, enriquecía el suelo con minerales, retenía la humedad y protegía los cultivos del viento.
Esto no es el comportamiento de una civilización que destruye su hábitat sin sentido. Es una técnica agrícola sofisticada y reflexiva que requiere un profundo conocimiento de la ecología y una planificación a largo plazo. ¿Pero qué sucedió entonces con los bosques? Aquí entra en escena un personaje inesperado, la rata. Los colonos polinesios trajeron la rata del Pacífico como fuente de alimento. Estudios paleobotánicos han demostrado que las ratas se multiplicaron en la isla a un ritmo increíble y comenzaron a alimentarse de las semillas y plántulas de las palmeras. Fueron las ratas, y no la deforestación humana, la principal causa de la deforestación. Si bien los humanos talaron árboles, también se adaptaron a las condiciones cambiantes, pasando de la silvicultura a los jardines de rocas. Esta no es una historia de colapso, sino de brillante adaptación. El tercer golpe, y quizás el más contundente, a la antigua teoría proviene de los datos demográficos. Durante mucho tiempo se creyó que la población de la isla llegó a alcanzar entre 15 y 20.000 habitantes, y que luego disminuyó drásticamente. Una nueva investigación, basada en un análisis de las tierras agrícolas y el valor calórico de las cosechas potenciales, ha demostrado que la población máxima de la isla probablemente nunca superó los 3 o 4.000 habitantes. No hubo una explosión demográfica seguida de un colapso. En cambio, existió una población estable y relativamente pequeña que gestionó hábilmente los limitados recursos de la diminuta isla. ¿Qué vio Roggeveen al desembarcar en la isla en 1722? Sus diarios describen la isla como todo menos un desierto árido. Observó campos bien cultivados, habitantes de aspecto saludable y una sociedad funcional. La verdadera catástrofe llegó después, y los culpables no fueron los isleños, sino los europeos. En la década de 1770, los exploradores españoles comenzaron a visitar la isla, trayendo consigo enfermedades para las que los Rapa Nui no tenían inmunidad. Y en 1862 ocurrió un suceso que destruyó por completo la civilización Rapa Nui. Traficantes de esclavos peruanos capturaron y se llevaron a unos 1.500 isleños, un tercio de la población total, incluyendo jefes, sacerdotes y guardianes del conocimiento. Solo 15 regresaron, y trajeron consigo la viruela y la tuberculosis. Para 1877, solo quedaban 111 personas en la isla. Aquí radica el verdadero colapso, causado no por un desastre ambiental, sino por la violencia colonial. Ahora que la vieja historia ha sido desmentida, nos enfrentamos a una pregunta mucho más interesante. Si los Rapa Nui no eran unos locos que destruyeron su isla sin sentido, ¿quiénes eran entonces? ¿Y cómo una pequeña comunidad de unos pocos miles de personas creó casi 1.000 estatuas de piedra gigantescas? Comencemos con la cantera de Rano Raraku, un cráter volcánico que sirvió como taller para la creación de los Moai. El lugar en sí mismo inspira asombro. Las laderas del volcán están salpicadas de estatuas inacabadas en diversas etapas de producción. Alrededor de 400 Moai permanecen aquí, algunos apenas visibles en la roca, otros casi completos pero nunca separados de la roca madre. Esto nos brinda una oportunidad única para comprender el proceso de creación de principio a fin. Los canteros utilizaron picos de basalto llamados toki. Esculpieron la estatua directamente en la ladera del volcán, profundizando gradualmente la zanja alrededor de la figura. Fue una tarea hercúlea. Según estimaciones experimentales, un Moai de tamaño medio requería un equipo de entre 15 y 20 personas durante 1 o 2 años. Pero el verdadero misterio comenzó una vez terminada la estatua. ¿Cómo arrancar el monolito de varias toneladas de la roca y transportarlo hasta 18 kilómetros a través de la isla, sin ruedas, animales de carga ni carreteras? Durante décadas, los investigadores propusieron diversas teorías sobre el transporte. Trineos de madera, rodillos de troncos, sistemas de cuerdas. Pero en 2011, los arqueólogos Carl Lipo y Terry Hunt plantearon una hipótesis que lo cambió todo. Observaron la forma de las estatuas y se dieron cuenta de que la respuesta había estado literalmente ante sus narices durante todos esos años. Los Moai tienen una forma distintiva, un vientre pesado y abultado, un centro de gravedad orientado hacia adelante y un cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Lipo y Hunt plantearon la hipótesis de que esta forma no era casual, sino que fue diseñada específicamente para el transporte. Las estatuas se movían verticalmente, balanceándose de un lado a otro con cuerdas, de forma similar a cómo se mueve un refrigerador pesado en una cocina. 3 equipos de personas sostenían las cuerdas. 2 a los lados controlaban el balanceo, y uno en la parte posterior impedía que la estatua se cayera hacia adelante. Los Moai literalmente caminaban hasta su lugar de instalación.
Esto explica muchas cosas. Primero, la leyenda local. Cuando los exploradores europeos preguntaban a los Rapa Nui cómo habían llegado las estatuas a la costa, invariablemente respondían, caminaron. Durante siglos, esto se descartó como superstición o exageración mitológica. Sin embargo, resulta que era una descripción literal de la tecnología. Segundo, explica las docenas de moai caídos que yacen boca abajo a lo largo de los antiguos caminos. Se trata de estatuas que tropezaron durante el transporte y cayeron. No las recogieron, era más fácil tallar otras nuevas. Un experimento realizado en 2011 confirmó la teoría. Un equipo de 18 personas logró conducir con éxito una réplica de un moai de 5 toneladas por una carretera, balanceándola de un lado a otro. La estatua se movió con sorprendente rapidez y precisión. No se necesitaron árboles ni rodillos para el movimiento, solo cuerdas y coordinación. Si bien el transporte fue ingenioso, la instalación de los moai en los ajú sigue siendo un desafío de ingeniería. Las plataformas ajú son estructuras colosales. La más grande, Ajú Tongariki, se extendía 220 metros y sostenía 15 moai, incluyendo estatuas que pesaban más de 80 toneladas. ¿Cómo se podía elevar semejante masa a una plataforma de varios metros de altura? Los investigadores creen que utilizaron rampas inclinadas de piedra y tierra, así como un sistema de palancas, el mismo principio empleado en la construcción de las pirámides egipcias. Sin embargo, en la isla de Pascua, la madera para las palancas era escasa y la mano de obra aún más, y aún así lo lograron 900 veces. Hay otro detalle que ha eludido a los investigadores durante mucho tiempo. Los moai no son solo cabezas. Durante siglos, se creyó que muchas de las estatuas que se alzan en las laderas de Rano Raraku eran simplemente cabezas que sobresalían del suelo. Sin embargo, las excavaciones realizadas en 2012 por el equipo de Johan van Tilburg de la Universidad de California revelaron que, bajo tierra, se esconden cuerpos enormes, con brazos, vientres y espaldas detalladas. Algunos de estos cuerpos alcanzan los 7 metros de altura. En sus espaldas se descubrieron complejos petroglifos, símbolos que presumiblemente indicaban la afiliación a un clan o motivos religiosos. Las estatuas quedaron enterradas bajo sedimentos a lo largo de siglos de erosión, y durante siglos el mundo solo vio la mitad superior, como la punta visible de un iceberg. La verdadera magnitud de los moai resultó ser significativamente mayor de lo que nadie sospechaba. Y esas no son todas las sorpresas. Una vez instalados los moai en sus ajú, el trabajo no había terminado. Muchas estatuas tenían pukao colocados en sus cabezas, gorros cilíndricos hechos de escoria volcánica roja extraída de una cantera aparte en el volcán Punapau, a pocos kilómetros de Rano Raraku. Un solo pukao podía pesar hasta 12 toneladas. ¿Cómo se podía levantar un cilindro de piedra de 12 toneladas para colocarlo sobre la cabeza de una estatua de 10 metros de altura? Los investigadores creen que el pukao se subía por la rampa al mismo tiempo que el moai. Pero algunas estatuas también tenían ojos, hechos de coral blanco con pupilas de toba roja u obsidiana. Los ojos se insertaban al final, y era este momento, según los estudiosos, el que se consideraba el despertar de la estatua, el momento en que el ancestro deificado ganaba fuerza y comenzaba a proteger a su clan. Una estatua sin ojos era simplemente piedra. La estatua con ojos era un guardián viviente. ¿Pero por qué? ¿Por qué invertir tanto esfuerzo, tiempo y recursos en crear cientos de gigantes de piedra? La antigua teoría sostenía que se trataba de una manifestación de la rivalidad ciega entre clanes. Cada jefe quería una estatua más grande que la de su vecino, y esta competencia provocaba el agotamiento de los recursos. Sin embargo, nuevos datos revelan una perspectiva completamente diferente. Un estudio de 2019, publicado en el Journal of Archaeological Science, ofreció una respuesta sorprendente. Un equipo de arqueólogos analizó la ubicación de los ajú y moai en toda la isla y descubrió un patrón. Las plataformas que albergaban las estatuas casi siempre se encontraban cerca de fuentes de agua dulce, un recurso escaso en una isla volcánica sin ríos ni lagos. En Rapa Nui, el agua dulce proviene de manantiales subterráneos que afloran en muy pocos lugares, principalmente en la costa, donde corrientes subterráneas se filtran a través de la roca volcánica porosa y se mezclan con el agua del océano. Los ajú se construyeron precisamente en estos puntos. Los investigadores creen que los moai servían como marcadores, señalando los lugares donde se podía encontrar agua. Las estatuas miraban hacia el interior, hacia la comunidad a la que pertenecían, y literalmente custodiaban este recurso tan preciado. Esto cambia por completo nuestra comprensión de los moai. No eran monumentos de vanidad, sino elementos funcionales de infraestructura, una especie de marcador sagrado que unificaba la religión, la gestión de recursos y la organización territorial en un solo sistema.
Cada estatua representaba a un ancestro deificado del clan, y su presencia en una fuente de agua santificaba el lugar, y al mismo tiempo consolidaba los derechos del clan sobre el recurso. No se trataba de una frenética carrera armamentística, sino de un sistema de gobierno bien concebido, plasmado en piedra. Pero eso no es todo. En 2019, investigadores neozelandeses y estadounidenses realizaron un análisis químico de los suelos alrededor de la cantera de Rano Raraku y descubrieron que la zona no era solo un taller para tallar estatuas, sino también un importante centro agrícola. Los suelos del cráter volcánico, enriquecidos con el fino polvo de piedra proveniente del tallado de los Moai, eran excepcionalmente fértiles. Allí se cultivaban batatas, taro, plátanos y caña de azúcar. La producción de estatuas y el cultivo de alimentos formaban parte de un mismo ciclo. Los subproductos del tallado de piedra, polvo y fragmentos de toba fertilizaban el suelo. Esto no era desperdicio, sino un sistema ecológico cerrado en el que nada se desperdiciaba. Hay otro capítulo en la historia de Rapa Nui que merece atención: el culto al Tangata Manu, el hombre pájaro. En algún momento, presumiblemente en el siglo XVI o XVII, el sistema de jefes constructores de Moai dio paso a una forma de gobierno completamente diferente. Cada primavera, los representantes de los clanes se reunían en el volcán Ranokau y competían para convertirse en el Tangata Manu, el sagrado hombre pájaro. Los participantes debían descender en rapel por un acantilado vertical, nadar a través de un estrecho infestado de tiburones hasta el islote de Motu Nui y ser los primeros en encontrar un huevo de charrán negro. El ganador se convertía en el líder espiritual de la isla durante un año entero. Este ritual, peligroso y dramático, demuestra que la sociedad de Rapa Nui no era estática, sino que evolucionaba, transformando sus instituciones y encontrando nuevas formas de organizar el poder. Ahora hablemos de otro misterio de la isla de Pascua, uno que ha permanecido durante mucho tiempo a la sombra de los Moai, la escritura Rongorongo. En la isla se descubrieron tablillas y bastones de madera cubiertos de intrincados símbolos. Es uno de los pocos sistemas de escritura inventados independientemente de la influencia de otras civilizaciones, y sigue siendo indescifrable. 26 artefactos con inscripciones en Rongorongo se conservan en museos de todo el mundo, pero ningún lingüista ha logrado descifrar con certeza ni una sola línea. Los traficantes de esclavos peruanos se llevaron de la isla a los últimos que sabían leer Rongorongo en 1862, y con ellos se perdió ese conocimiento. ¿Qué sabemos sobre el Rongorongo? Los símbolos están escritos en un sistema bustrofedón. Cada línea impar se lee de izquierda a derecha, y cada línea par se lee de derecha a izquierda y al revés. Para leer, la tablilla se voltea al final de cada línea. Este es un sistema extremadamente inusual, que se encuentra solo en unas pocas escrituras antiguas alrededor del mundo. Los símbolos incluyen imágenes de personas, aves, peces, plantas y formas abstractas. Algunos investigadores consideran el Rongorongo una protoescritura, un sistema de símbolos mnemotécnicos utilizado para memorizar textos orales, en lugar de una escritura fonética completamente desarrollada. Otros creen que es un sistema de escritura completamente desarrollado y que descifrarlo es solo cuestión de tiempo. En 2024, un grupo de investigadores anunció el desciframiento parcial del Rongorongo utilizando algoritmos informáticos, pero sus hallazgos aún no han sido ampliamente aceptados en la comunidad científica. La mera existencia del Rongorongo plantea otra incómoda cuestión. La invención independiente de la escritura es un acontecimiento excepcionalmente raro en la historia de la humanidad. La mayoría de los estudiosos solo contabilizan 4 o 5 casos: Mesopotamia, Egipto, China, Mesoamérica y quizás el Valle del Indo. Si el Rongorongo es realmente un sistema independiente, significa que una pequeña comunidad aislada en un estrecho islote de roca volcánica en medio del océano logró un avance intelectual del que solo las grandes civilizaciones antiguas eran capaces. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Qué los impulsó a hacerlo? Y por último, el misterio más desconcertante es quizás el más asombroso. ¿Cómo encontraron los polinesios la isla de Pascua? Imagínese, está en una canoa de madera en medio del Océano Pacífico. La tierra más cercana está a miles de kilómetros. No tiene brújula, ni mapas, ni GPS. La isla de Pascua es un único punto de 163 kilómetros cuadrados en un océano que abarca 165 millones de kilómetros cuadrados. Las probabilidades de encontrarla por casualidad son de 1 entre 1 millón. Es como encontrar un grano de arena específico en una playa con los ojos vendados. Sin embargo, los navegantes polinesios la encontraron. Las estimaciones modernas la sitúan entre los años 800 y 1200 después de Cristo. Recorrieron más de 2000 kilómetros de océano abierto en canoas de doble casco, guiándose por las estrellas, el oleaje, las nubes y el comportamiento de las aves marinas.
Los estudios genéticos han demostrado que la colonización no fue una deriva fortuita, sino una expedición planificada. El ADN de Rapa Nui indica la existencia de un pequeño grupo fundador procedente de Mangareva o las Islas Marquesas. Trajeron consigo todo lo necesario para establecer una colonia: semillas, aves de corral, ratas como alimento y probablemente instrucciones orales detalladas para su regreso. Estas personas poseían conocimientos de navegación que la ciencia moderna apenas ha comenzado a comprender en las últimas décadas. No eran salvajes primitivos, sino los mayores navegantes de la historia de la humanidad, y sus logros en la navegación no tienen parangón en el mundo antiguo. Los navegantes polinesios memorizaban detalladas cartas estelares para cada estación y cada dirección. Intuían la ubicación de la Tierra más cercana a cientos de kilómetros de distancia por el patrón de las olas del océano. Interpretaban las nubes como nosotros interpretamos las señales de tráfico. Un tipo específico de nube sobre el horizonte indicaba una isla oculta por la curvatura de la Tierra. No se trataba de vagabundos errantes arrastrados por una tormenta, sino de exploradores profesionales que habían colonizado sistemáticamente las islas del Océano Pacífico a lo largo de los siglos. Al reunir todos estos datos, obtenemos una imagen radicalmente distinta a la sombría parábola del suicidio ecológico. El pueblo Rapa Nui no era un grupo derrochador, sino brillantes ingenieros, agrónomos y navegantes que dominaron uno de los rincones más inhóspitos del planeta y crearon una civilización única que perduró durante más de 500 años. Inventaron un sistema agrícola basado en el acolchado con piedras. Desarrollaron un ingenioso método para transportar estatuas de varias toneladas sin ruedas ni animales de tiro. Es posible que hayan inventado la escritura de forma independiente. Construyeron cientos de estructuras monumentales que servían simultáneamente como santuarios religiosos, marcadores territoriales e indicadores de recursos hídricos. Su destrucción no se debió a sus propios errores, sino a fuerzas externas, las enfermedades europeas y la trata de esclavos. Para 1877, solo quedaban 111 personas de la civilización que creó los Moai. Con sus muertes, se perdió su conocimiento, incluyendo, probablemente, la clave del rongorongo y muchos secretos que jamás conoceremos. Pero los gigantes de piedra permanecen, siguen erguidos, o yacen, a lo largo de la isla, con sus cuencas oculares vacías mirando hacia el interior. Han sobrevivido a siglos de tormentas, terremotos y crueldad humana. Y hoy, gracias a nuevas investigaciones, por fin empezamos a comprender lo que nos revelan. No una catástrofe ambiental, sino el increíble ingenio de un pequeño pueblo que logró transformar un desierto de piedra en medio del océano en un hogar. Quizás la mayor lección de la isla de Pascua no sea una advertencia, sino una inspiración. No es una historia de cómo la civilización se autodestruyó, sino la historia de cómo un puñado de personas en los confines del mundo creó algo grandioso prácticamente de la nada. Y si queremos honrar verdaderamente su memoria, debemos dejar de tratar su historia como un relato de terror ambiental y comenzar a examinarla por lo que realmente es. Un testimonio de lo que la mente humana es capaz de lograr cuando solo cuenta con piedras, cuerdas y una determinación inquebrantable. Cuéntanos en los comentarios qué te impactó más, las estatuas andantes, los jardines de piedra o la escritura indescifrable. Y suscríbete al canal, la historia aún guarda muchos secretos por descubrir. Nos vemos allí.